give up, I know you can see. Bienvenidos amigos de la LEF, que allí están del otro lado del éter, compartiendo conmigo este momento en el cual cada lunes nos reencontramos en este punto en donde confluyen todos los puntos del universo. Y aquí, dispuestos a compartir en nuestro capítulo número 15, ¿quién diría? 15 programas, con alguna repetición en el medio por algún faltazo o alguna responsabilidad mala vida que me ha impedido realizar algún programa, pero 15 capítulos, nada de niña bonita tenemos por aquí, pero estamos muy orgullosos de llegar a este momento con ganas, con ideas y sobre todo con la esperanza de que del otro lado alguno que otro continúe bancándose el tono monocorde de quien les habla. Hoy nos referiremos a un tema interesante que no es poco y probablemente pueda ser interpretado como aquello que se siente después de cumplir 15 años. Pero el rock nos ha dejado innumerables referencias a lo que nos vamos a referir. Lunes otra vez, arriba todos que es un día de sol, cuando me levanto temprano a la mañana, y múltiples referencias a lo que es un nuevo día. Esa rutina interminable que tanto nos agobia como esperanza cada 24 horas, para recordarnos a veces lo vivo que estamos y otras veces lo más allá de este plano que desearíamos estar. Parecería una bendición la de levantarnos todos los días con todo por delante, aunque a veces puede ser ni más ni menos que una tortura, sobre todo cuando sabemos que lo que nos depara o lo que nos espera no es exactamente lo que desearíamos que ocurriese. Otras veces lo hacemos con la esperanza de poder darnos y darle a alguien más todo eso que necesitamos para ser simplemente felices. Dicen que un nuevo día es la oportunidad inigualable para no dejar para mañana lo que podríamos hacer hoy. Pero también puede ser el terreno fértil para arruinar, sin más, algo que más o menos venía encaminado. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Plata o mierda, dice el refrán. Lo cierto es que cada vez que nos enfrentamos a la hoja en blanco, que es el inicio de una nueva jornada, y esa que nos da el alba, se renuevan las chances de ser mejor o peor. Y lo más complejo de todo es que no depende exactamente de nosotros mismos. Un sinfín de factores que nos rodean, que nos persiguen, pueden torcer para un lado o para el opuesto todo lo que teníamos planeado. Indefectiblemente las cosas pueden cambiar totalmente de signo. Eso es una hoja en blanco. Eso es a lo que nos enfrentamos todas y cada una de las mañanas, sin remedio, al comienzo de un nuevo día. And how many times do you swear that you never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street, and who should you chance to meet but that
quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. El Aleph. Lunes, 19 horas. Y así continuamos con el Aleph del día de hoy, en este primer bloque, primera sección de nuestro programa. Y vamos obviamente a referirnos a un nuevo día, pero de alguna manera peculiar, porque ese nuevo día puede ser tan extraño como la historia o el cuento o la novela corta a la que nos vamos a referir hoy. Antes que eso voy a mencionar los números de la radio: 47620990, 47219581. También las redes sociales del programa, @elalef, en vez de las E poner 3, así tanto en Instagram como en Twitter, y en Facebook el Aleph FM Signos. Ahí nos pueden encontrar, pueden dejarnos un mensaje o no, pero ahí están las redes sociales. Decíamos entonces que un nuevo día puede ser abordado desde muchos lugares, pero realmente si hablamos de nuevo en todo el espectro que la palabra nuevo abarca, y lo nuevo tanto extraño como distinto, como realmente novedoso, no se me ocurre mejor referencia que el cuento escrito o la novela corta escrita en 1912 y publicada en 1915 por Franz Kafka, uno de los escritores alemanes que en su obra y en su género fantástico han dejado tremenda huella. El título original del cuento, o de la novela corta, perdón, a la que nos vamos a referir, es Die Verwandlung, que no sé ni pronunciarlo en alemán, pero es más conocido por todos nosotros como La Metamorfosis. Está publicado esta obra en los grandes libros del siglo XX, publicado por Penguin Books. En todo ese compendio obviamente está La Metamorfosis de Kafka. Y quizás para quienes ya leyeron o ya conocen la historia, se van imaginando para dónde vamos a encarar este análisis del nuevo día. Pero para quienes no, va un pequeño resumen o un pequeño relato de qué la va esta novela. El personaje principal de ella es Gregorio Samsa, y es un comerciante de telas que vive con su familia, tiene 23 años. Su familia está compuesta por el señor Samsa, del cual no se conoce el nombre, por Grete Samsa, que es la hermana de Gregorio, y por la señora Samsa, que es la madre, tampoco conocemos el nombre. Gregorio, con su trabajo, mantenía a toda su familia. Ni su padre, ni su madre, ni su hermana trabajaban, o sea, no eran económicamente activos, tampoco generaban ingresos desde ningún tipo de otro trabajo no formal. Igual recordemos que en 1910 la concepción del trabajo era la fábrica, la obra, la industria. Y esta persona, Gregorio, se levanta un día a la mañana, después de haber dormido plácidamente, y descubre, para su sorpresa, que se ha transformado en un insecto. Raro, así arranca la historia, pero es verdad. Sin ningún tipo de preludio, se levanta y se da cuenta que es un insecto. Y su primer preocupación, y aquí empieza lo raro y lo hermoso de esta historia, realmente no es haberse transformado en un insecto. Es que se había levantado tarde y no sabía cómo iba a arrancar para ir al trabajo y cumplir sus actividades habituales. Su preocupación viene por ese lado, y porque estaba acostado de espalda, y al ser un insecto muy similar a una cucaracha, según el relato, no podía levantarse de la cama, no se podía mover, no se podía dar vuelta. Y venía su preocupación. Lo primero que le ocurre a Gregorio, además de la extrañeza y la incógnita que sentía por cómo iba a encarar sus responsabilidades, de las cuales dependía toda su familia,
fue que inmediatamente, al ver su demora, el gerente de la compañía lo va a buscar a la casa. Y llega a la casa de Gregorio a reclamarle qué le pasaba y con la tardanza, que estaba preocupado realmente de cómo no había llegado todavía a trabajar. Y llega y se lo empieza a reclamar del otro lado, y Gregorio realmente no quería abrir la puerta porque estaba preocupado por la explicación que le iba a dar a su jefe o a su familia de lo que le había pasado y no por lo que le había pasado a sí mismo. Una alienación absoluta y un contexto que ya en 1915 Kafka veía de en qué nos hemos transformado en medio de las obligaciones y las rutinas a las cuales estamos sometidos y a las cuales nos sometemos. Luego, el Gregorio decide abrir la puerta, aunque no se preocupa por qué es lo que van a decir de él mucho, sino se preocupa por qué explicaciones les va a dar a los demás. Y su jefe lo ve y realmente, luego de haberle reprochado su falta de rendimiento por estar llegando tarde al trabajo, una vez que lo ve convertido en un insecto, huye horrorizado. Y ahí es el primer momento en donde la familia de Gregorio, tanto la hermana como los padres, lo ven transformado en un insecto y cada uno empieza a tener una reacción distinta. Por ejemplo, la de su madre es la de sentir una suerte de piedad y pena. Pena y horror porque lo veía transformado en un insecto, pero piedad y compasión porque todavía seguía sintiendo que era su hijo. Su hermana, con el correr del tiempo, empieza a superar la repulsión que le generaba el insecto que ahora era Gregorio y lo empieza a alimentar, pero también por lástima, porque decía, se va a morir el bichito sin alimentación. Quizás la reacción más esperada de lo que es la figura de un hombre o la figura paterna de aquellas épocas, y por qué no de las actuales en algunos casos también, es la del padre, que por partida doble siente dos cosas. Primero, un odio y una repulsión gigante hacia el insecto, pero no porque su hijo se haya transformado en eso, sino porque le empezaba a preocupar inmediatamente cómo iba a ser para seguir manteniendo su trabajo transformado en un insecto y todo lo que eso repercutía en que él tenía que volver a trabajar para mantener a la familia. Claramente se empiezan a desatar un montón de episodios dentro de lo que es la familia de Gregorio, que empiezan a vivir duros momentos porque además de tener ahora un monstruo en la casa, tenían que empezar a generar algún tipo de recurso para mantenerse, porque el hijo, o sea, Gregorio sí, no podía ir a trabajar. La hermana en el medio lo alimenta, le limpia la habitación. Gregorio se esconde la mayoría de las veces para no hacer sufrir a su familia y para que no lo vean. Creo que hasta el momento del relato nunca Gregorio pensó en él, y creo que no lo iba a hacer hasta nunca más en la historia. Y la madre empieza a descubrir con la aflicción que Gregorio tenía problemas para moverse también por la habitación y que lo hacía por las paredes y por los techos, justamente escondiéndose, y deciden sacarle los muebles de la habitación para que no se choque con los muebles y tampoco para que tenga tantos lugares para ocultarse. Bueno, empiezan a ocurrir varias situaciones, la madre se desmaya, Grete empieza a dejar de atenderlo, empieza a despreocuparse por la salud de Gregorio y el padre lisa y llanamente intenta matarlo con un bastón del que se hizo en algún momento de su vida. Complejo. La verdad que pobre Gregorio, no preocupado por ahora ser un insecto, tenía que preocuparse por sortear y aceptar que su padre quería matarlo, entender que su hermana no iba a alimentarlo y a mantenerlo para toda la vida, y preocuparse porque su madre estaba impávida porque su hijo se había transformado en un insecto. Como ya no tenían muchos recursos, deciden alquilar la habitación de Gregorio a 3 inquilinos
Perdonen, pero a mí siempre me causó gracia la ridiculez y lo bien descrito a través de esa ridiculez de la realidad que ocurre en la vida, ¿no? Que por lo general todos nos preocupamos primero por uno mismo que por los demás. Entonces alquilan la habitación para poder generar algunos mangos, porque ya no se podían mantener. Y alquilan a 3 inquilinos, como habíamos mencionado antes, con la mala suerte de que en uno de los momentos los inquilinos, los 3 huéspedes, lo ven a Gregorio y tenían un carácter serio e inquisitivo, estos inquilinos, y lo ven y abandonan la casa. La realidad es que esta historia no podía terminar de otra manera que con la muerte de Gregorio. El insecto deja de existir, tal como insecto y tal como persona, que no es capaz de pensar en sí misma y en la que los demás solo piensan de manera egoísta. Realmente, cuando uno termina de entender la historia, se da cuenta que ciertamente Gregorio no tenía por qué sentirse mal por haberse transformado en un insecto, porque el modo y la manera en la que era para su familia simplemente un ingreso para todos sentirse cómodos y contentos, no tenía el más mínimo sentido para continuar con su existencia. Podría haberse rebelado y tomado el palo, como decimos hoy, pero la verdad es que en un contexto familiar y en un contexto de vida, como el de una persona que se levanta un día y se ve a sí mismo, que es lo que terminamos de interpretar como un insecto, lo que menos podemos esperar es ese acto, ese impulso de autopreservación y de cuidado de uno mismo. El final de color es que, tras la muerte de Gregorio, los padres se dan cuenta que Grete, la hermana, de 15 años o 17, no recuerdo bien ahora, 17 años, se había transformado en una hermosa mujer. Y la preparaban para pasear en el parque, para encontrarle marido. Y es así como la metamorfosis está presente en cada uno de los días. Y depende de nosotros, claramente, levantarnos todas las mañanas para no ser o no vernos como un insecto. Y para que los demás quieran de nosotros esa versión de la cual Gregorio Samsa había dejado de ver de sí mismo. Y es así como probablemente después de darnos cuenta que no somos un insecto, podamos levantarnos y al asomar la cabeza por la ventana decir: buen día, día de sol. Buen día, día de sol, listo para verte. Y apenas me acuerdo que estoy listo aquí en mi celda. Mi destino es cruel. Apenas veo cruzar a un pájaro. No
Y así, escuchando Almendra, Buen día, día de sol, genial obra de Spinetta, tremendo. Así seguimos con el Aleph. Y ese loop de bajo, de slap, One of These Days, de Pink Floyd. No hay letra, pero la música alcanza para todo. El Aleph. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Lunes, 19 horas. FM Signo. Y así continuamos en nuestro segundo bloque del Aleph para compartir algún cuento, una pequeña historia, un breve relato de algo que podría llegar a asemejarse con un nuevo día. Como siempre, cuando escribimos o cuando pensamos, o en ese momento que todos tenemos, de la manera en que lo hagamos, de crear, las cosas que vemos, que leemos, que escuchamos, nos van moldeando, nos van
influenciando. Y bueno, aquí no es la excepción. Y hay alguna que otra referencia a la realidad y alguna ficción. Con ustedes compartimos la alegoría de la marmota. Levantarse cada mañana, a veces más tarde que temprano, es parte de un hábito al que pocas veces le dedicamos la meditación necesaria o la reflexión pertinente. Mecánicamente, impulsados por las responsabilidades propias o ajenas, dedicamos el ritual de un nuevo día al cumplimiento de la consecución de tareas de las que en mínimas oportunidades tenemos idea alguna del para qué las hacemos. ¿Para qué? Es la pregunta, y no por qué. Esta última nos permite a veces engañarnos refugiados en un sinfín de obligaciones que muchas veces son autoimpuestas para esconder algo que no queremos preguntarnos. Y eso que no queremos preguntarnos es ¿para qué? Es probable que si supiésemos la realidad sobre la existencia del destino y la rigurosidad de ese plan del que muchos hablan, al arrancar cada día tendría un sabor amargo, un sabor que, tanto como las chances de torcer el rumbo prefijado, no tendría grandes probabilidades de ocurrencia. Pero como en realidad nadie sabe con ningún grado de certeza si existe semejante planificación articulando los caminos de cada uno de nosotros, cada mañana nos propone el desafío de sazonar a gusto las experiencias que tenemos por delante. Recuerdo que una mañana desperté con una extraña sensación naciendo de mi pecho y ramificándose por todo mi cuerpo. Me había quedado dormido mirando esa película donde Bill Murray interpreta a un ser humano despreciable, que un buen día comienza a vivir exactamente la misma jornada, con los mismos eventos a la misma hora, con las mismas personas repitiendo sus diálogos milimétricamente cada 24 horas. Desperté sin poder recordar cómo terminaba la película, pero no era importante, ya que con semejante trama era despreciable el desenlace. Comencé entonces por cuestionar, para variar, la situación que me acordaba. ¡Qué espanto despertarse todos los días a la misma hora, con el mismo programa de radio, a la misma manera, con la misma tarea por delante que hacer? ¿Cómo se puede vivir así? Pero cuando terminé la frase, la boca se me secó y un sabor amargo emergió por el costado de mi lengua, allí donde se hospedan las glándulas salivales que desparramaron por la zona profunda de mi boca un sabor inconfundible. Ahí donde las papilas gustativas se especializan por detectar la amargura. Debe ser de las situaciones más chocantes identificarse exactamente al finalizar una frase donde estás describiendo algo con profundo desprecio. Cuando nos paramos frente al espejo, con la más mínima intención de sernos honestos, podemos ocultar las palabras y las construcciones que no queremos decirnos. Nos manipulamos, tamaña incoherencia, y salimos, creemos, airosos del sincericidio. Pero cuando una frase nos agarra por sorpresa y es la finalización de la misma la que de repente le da sentido a todo, ahí no tenemos red ni control de daño alguno. Y es esa última palabra la que se nos mete directamente en lo profundo del pensamiento, con tanta sorpresa como daño. Y penetra hasta que duele y molesta. Y ese es un tipo de incomodidad que no se va fácilmente, porque ingresa cuando estamos desprevenidos y permeables a que las ideas se alojen y formen una fortificación de pensamiento tan arraigado como es en este caso uno que fue originado del mismo lugar donde llegó. En ese momento, esa mañana, comenzó la revolución del nuevo día. Uno que empezó para terminar, como otro más, en la seguidilla semanal de jornadas del calendario, pero que terminó completamente distinto. En lugar de levantarme de la cama, pegué un salto intrépido, tratando de imitar a esos jóvenes futbolistas europeos que mueven con una flexibilidad asombrosa partes y músculos del cuerpo que yo creía que jamás había tenido en mi anatomía.
Los ves moverse y soltar partes de su humanidad que te hacen pensar que vos sos un modelo base, sin aire y dirección, y que ellos son la versión full, con levantavidrios electrónicos en todas las puertas, airbag y ABS. Mi juvenil y juventud intentó un cimbronazo, y ese movimiento en mi zona lumbar dejó secuelas, y aún me las recuerdo. Caí a un costado sobre la alfombra, una maltrecha que siempre quise cambiar y jamás lo hice. Con algo de la plasticidad que aún gozaba mi cuerpo, logré reincorporarme e ir al baño. Recuerdo que en mi mente la revolución incluía bañarme, pero la acrobacia y su consecuencia me obligó a someter mi cintura en una inmersión más profunda en agua caliente. Un buen luchador sabe qué batallas elegir para pelear y cuáles dejar para otro momento. Y en este caso, lo supe por obligación y no por elección. Pero tampoco iba a ser un revolucionario a recordar por los libros de historia. Podía permitirme ciertas licencias como la del aseo. Al terminar el baño, elegí vestirme cambiando las combinaciones regulares de prendas a las que yo mismo me había sometido hace un tiempo. Uno de mis tantos tocs. Vestir la misma camisa o remera, con el mismo pantalón, medias y zapatillas en el mismo día de la semana. Un mecanismo de seguridad y protección frente a una de las tareas más complejas de la historia, por lo menos para mí, la de elegir. Esa rutina me había colocado en la cómoda y solitaria situación de no decidir jamás, cada mañana, cómo salir vestido a la calle. Y romper con esa coraza fue todo un logro. Fueron años de construir mi atuendo con el manual de la obsesión bajo el brazo. Fueron años de esconderme tras los hábitos innecesarios y proteger de mi propia inseguridad e incapacidad lo inherente a mí mismo. Recuerdo que romper con esa práctica y el desencadenamiento de todo esto fue el desenlace más violento que experimenté, el de destruir la esclavitud más cruda que uno puede experimentar, la esclavitud impuesta por uno mismo. Pude cambiar el uso de una camisa que siempre combinaba con un pantalón de vestir azul y mezclarlo con un jean negro. Lo que no pude fue cambiar también las medias y los zapatos. Usé los habituales con ese pantalón. Algo es algo, pensé. No vaya a ser cosa que no resista tanta osadía. Y salí a la calle a dar batalla contra el día de la marmota, que no era más que yo mismo. Un bicho de costumbre habituado a pensar que todas las cosas debían ser de la manera de que las había pensado, y que cada palabra que escuchaba debía tener, de mi lado, una respuesta certera y concreta, y que en cada una de mis neuronas debía estar el contenido para responderme todas las preguntas que apareciesen delante de mi camino. Salí a combatir el enojo constante del que era víctima y victimario, por cada cosa que no podía resolver desde mi propio paradigma. Bastante chato, por ciento, muy limitado y con bordes filosos, no solo para mí, sino también para quienes osaban desafiarlos. Y cuando salí rompí con varias de las barreras de un sendero que jamás estuvo soterrado, descubrí esa imagen áurea que desde hacía años me guiaba y me pedía dejar de ser una persona cuyo prejuicio por lo nuevo o lo desconocido era más fuerte que el placer generado por esa situación de ignorarlo todo, absolutamente todo. Ese momento de creatividad máxima donde contamos con la posibilidad de hacer todo tal cual se nos dé la gana, porque allí, en ese instante, existe la oportunidad única de aprender lo necesario para construir las cosas tal cual fueron soñadas. Y recuerdo que el acto de mayor rebeldía de ese momento fue pensar que jamás iba a volver a definir qué es lo que vos necesitabas sin preguntártelo antes. Y pensé también que lo que yo quería era igual de importante que tus deseos. Y eso y aquello juntos, igualados, ecualizados, debía ser la armonía de la canción que deseáramos escuchar. Y que quizás al otro día querríamos que sonara otra melodía, distinta, donde tal vez no se escuchasen juntos nuestros instrumentos. Un espectro musical con el espacio suficiente para uno solo, el tuyo,
y luego un solo del mío. Y la libertad necesaria para que en la partitura de ese orden cambiase, sin ninguna obligación de decirle a nadie, de tener que dar explicaciones, simplemente variarla para y por nosotros. Fue una mañana larga, tanto como una vida, una en que la distancia me pareció tan extensa como el universo que nos pertenece, una que comenzó con una presión en el pecho que recorrió mi cuerpo y me dio miedo. Una jornada que empezó con el recuerdo de aquella película donde Bill Murray vivía un día tras otro, atrapado en las mismas escenas de una vida destinada a repetirse por siempre. De repente recordé el final y pensé nuevamente que no era importante, porque lo que tenía por delante era bastante más impreciso e inexacto y suficientemente más esperanzador e incierto que el pronóstico del clima emitido por una marmota. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Se refugia en un farol y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. La vela puerca va a escampar y pasamos al último tema de la LEF del día de hoy. Gracias Bono, U2, New Year's Day.
Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50, 60 beduinos. Lunes 19 horas. FM Siglo. Y así vamos a cerrar el Aleph del día de hoy. La verdad que no tenía muchas ganas de reflexionar sobre temas de la semana, no consideraba nada lo suficientemente importante como para molestarlos yo con mi pensamiento a todos ustedes. Pero hay algo que me indignó un poquitito. Y la verdad que me indigna por la distancia de la realidad y la estratosférica situación en la que se colocan varios de nuestros dirigentes o aquellos que pretenden serlo, porque creo que, como dicen en la comunidad científica, viven en una nube de pedo. La realidad es que estuve leyendo en estos últimos días una cierta pelea de tono académico y de los más conspicuos cenáculos de eruditos que discuten si son marxistas o keynesianos u ortodoxistas o maoístas o trotskistas. Y la realidad es que le digo a... No sé si algún día alguna señal no llegará, o quizás le pica un poco la oreja, pero a Kicillof, a Nielsen, a Pichetto, Alberto Fernández... ¿Saben lo que le importa a la gente? Lo que ustedes se consideren unos de otros en términos de formación teórica, como para que gasten minutos de radio en lugar de comunicar cómo salimos del berenjenal en el que estamos, a discutirse si realmente son neoliberales de Boston o de la escuela de Chicago, o si son keynesianos, o si son marxistas disfrazados de keynesianos, o si estuvieron iniciados en la escuela maoísta. No, la verdad que no le importa a nadie nada, ni al ciudadano de pie, ni al que leyó algo, ni al que está en algún punto similar a lo que son de conocimientos teóricos, pero que todos los días tienen que salir a laburar y arreglárselas o preocuparse por cómo mirar un poquito para adelante y pensar en un futuro un poquito mejor para los seres queridos y para uno mismo. Le importa literalmente 3 carajos lo que ustedes se consideren en términos teóricos. O si se iniciaron en el Partido Comunista, o que estén dando explicaciones de lo que son. Sinceramente no nos importa lo que son. Nos importa que con buena intención, o con buena leche, y con un poquito de dignidad y de altruismo y de amor al prójimo, nos demuestren de una vez por todas que van a conducir los destinos del municipio, provincia, nación o lo que les toque gobernar, y dejen de discutir cual vedetongas en las puertas de bambalinas o dentro de un camerino. Nada, este pequeño aporte, completamente inútil, por cierto, ¿no? Pero aunque sea catárquico, para con nuestros dirigentes o quienes desean serlo, para que dejen de hacer gansadas al aire en las radios o gastar tinta en los medios gráficos y que se pongan a comunicarnos cómo realmente piensan conducirnos o cumplir con los designios para los cuales serán votados o no. Gracias a todos por estar en el Aleph en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta reflexión de un nuevo día, ya sea kafkiano, ya sea común y de a pie como todos nosotros, pero que sea siempre un nuevo día el que nos invite a, con creatividad, pensar en que siempre podemos ser mejores para nosotros y para los demás. Un abrazo grande, gracias Juan por la operación de todos los lunes y un abrazo para todos. Chau, nos vemos el lunes que viene. Chau, nos vemos el lunes que viene. Chau, nos vemos el lunes que viene. Chau, nos vemos el lunes que viene.